Gracias por participar. Realmente es un tema, me parece, en la política de estos días, a nivel mundial, sumamente importante el tema de las elecciones en Venezuela. Eh, Más allá de la importancia en sí de una elección presidencial en un país que está en profundas transformaciones, acá me parece que se ha transformado en un centro de operatoria mundial, básicamente de los sectores que quieren tratar de frenar cualquier proceso de transformación de carácter de izquierda, progresista, nacional y popular, como lo querramos calificar, y han lanzado en la previa una campaña clarísima de sospechas de que acá iba a haber fraude, que no podía ganar el oficialismo, que iba a haber fraude, y generaron todo un clima hacia adentro de Venezuela como hacia afuera de Venezuela, para tratar de justificar ese preconcepto que ya habían instalado y esa campaña. La Argentina fue típica, pero no solamente aquí, se dio en todos lados. Los diarios, la televisión, radio, los comentarios previos a la elección apuntaban justamente a tratar de generar esa idea de que iba a haber fraude. Lo real es que llegamos, por lo menos mi visión, ¿no? Ahora sí que entramos en cuestiones particulares. Mi visión cuando llegamos a Venezuela es que se percibía a todas luces que iba a ser una elección muy polarizada. Un sector claramente que banca el proceso de la revolución bolivariana y un sector eh, fuertemente dispuesto a dar batalla para no solo demostrar de que no era transparente, sino para disputar, estaban convencidos que podían ganar y que podían disputar las elecciones. Eh, eh, Creo que trabajaron inteligentemente varias cuestiones. La revolución bolivariana ha pasado por distintos momentos estos 25 años. Ha habido momentos florecientes, básicamente muy vinculado al tema petróleo y la posibilidad de precios y colocación internacional, y momentos muy difíciles por el bloqueo, por el cercenamiento, por las dificultades para comercializar no solo el petróleo, sino sostener las propias necesidades de sectores mayoritarios de la población. Todo eso generó incluso un tema que ha sido explotado en esta elección, que tiene que ver con la emigración, digamos, de Venezuela. Yo no sé exactamente las cifras, si son 5 millones, 7 millones, 6 millones, se hablan de cifras muy importantes, y la derecha trabajó también sobre la idea de que si ellos ganaban iban a lograr unificar a la familia venezolana que está fragmentada entre los que estaban dentro del país y los que están afuera. Lo concreto es que dentro del país, por lo menos yo que estuve muchas veces en Venezuela y hacía un tiempo que no iba, uno encuentra un país, bueno, no voy a hablar de un país, una capital, Caracas, muy ordenada, limpia, con una vida como cualquier gran capital de cualquier país del mundo. Digo, para las cosas que hay dudas y que nos generan dudas, con una cantidad de productos en todos los ámbitos para abastecer no solo las necesidades básicas, sino también algunas cuestiones casi de lujo. Yo fui temeroso porque me había olvidado un micrófono de una anécdota y fui a un bolechito de cuarta que quedaba al lado del hotel a ver si tenían el micrófono para adaptar al celular, y me mostraron una variedad que no hay en la Argentina. Digo, boludeces, perdón, pavadas, pero en realidad quiero demostrar con este ejemplo secundario que ni qué hablar con el tema de alimentos. Incluso ellos han logrado abastecer el 96% del mercado interno con producción hecha en alimentos, ¿no? En materia alimenticia, que se produjeron en Venezuela. Esto me parece que es un tema muy importante, porque acá no hay desabastecimiento, que sí lo hubo.
Hubo problemas en otro momento, pero ya llevan un tiempo recomponiendo el sistema productivo, diversificándolo, no dependiendo solamente, aunque es el componente más importante y el bloqueo indudablemente afecta en el tema petrolífero y gasífero, pero creo que han logrado empezar a diversificar la matriz productiva en algunas cuestiones, incluso con valor agregado, producción de alimentos con valor agregado, he visto varios. Me parece que es un proceso interesante de recuperación. Lo digo desde mi carácter de observador y que he estado en distintos momentos y por distintas circunstancias en Venezuela. Segundo tema, y paso ahí muy brevemente, que seguramente otro lo va a poder desarrollar, me encontré con un sistema electoral para sacarse el sombrero, difícil de poder cuestionar el sistema electoral en sí, porque está no solo considerado por ellos como uno de los mejores del mundo, sino que realmente uno lo vio como operaba. Hubo algunas dificultades, de esto podemos hablar después en los comentarios, al inicio de algunas escuelas, pero básicamente por el accionar de los sectores vinculados a González, al candidato opositor, que generaron algunas trabas para poder iniciar el proceso electoral, pero que demoraron media hora, 40 minutos, una hora al inicio en escuelas más complejas, pero que funcionó perfectamente. 6 de la mañana empezaban los comicios, nosotros, por lo menos en mi caso, llegamos 5:30 a la escuela. Había colas de 300, 400 metros en algunos lugares para votar, lo que mostraba el interés también ciudadano y la importancia de lo que ahí se estaba dirimiendo. Sobre el proceso electoral omito, después podemos comentar detalles de cómo funciona el sistema de votación electrónico, al cual yo siempre lo miré con mucho prejuicio y en este caso lo veo como muy ágil, digamos, en cuanto, y muy controlado en todo sentido, en el funcionamiento. Por lo tanto, uno también cuando ve estas cosas tiene que replantearse o ajustar su propia cabeza y modificar sus propios prejuicios. Y después me parece, y con esto termino, después hay un después de las elecciones. Hay un después de las elecciones. Es el intento de deslegitimar la elección. Y algunas, en mi opinión, dificultades de la formalidad, del respeto sistema, de lo legal, que hace que el Consejo Nacional Electoral tenga que ser el único que dé a conocer, y lógicamente, los números, el escrutinio, las actas y demás hierbas vinculados al resultado electoral, y una ansiedad que nos va metiendo los sectores de la oposición de por qué no se conocen las actas, por qué no se publican las actas, que es lo que se estuvo trabajando básicamente en todos nuestros países como una crítica al sistema. Lo concreto es que, y voy a decir una cosa obvia, ustedes habrán visto la última elección en Estados Unidos, tardaron en dirimir el resultado, no me acuerdo si 40, 45 días, y nadie le pidió las actas y cuestionar la transparencia ni demás cuestiones, ¿no es cierto? En la propia Argentina uno tiene un escrutinio provisorio que se publicita y después un largo proceso que te puede llevar 10 días, 15 días, 20 días, hasta que se hace el recuento definitivo. Si hay dudas, se abren las mesas, si coinciden las actas con el resultado, se pasa de largo, pero hay un tiempo hasta que uno tiene el resultado definitivo. En mi opinión, pero esta es una opinión totalmente personal, yo creo que se confiaron mucho los compañeros venezolanos y no previeron semejante campaña de legitimación del proceso electoral y este tema puntual del conocimiento de las actas. Ya no conozco en detalle esto, no lo conozco en estas horas. Sé que el presidente Maduro se presentó al Tribunal Superior de Justicia, sería la Corte Suprema de Justicia, haciendo un planteo y también en una reunión, en un Zoom que anoche tuvimos con el vicecanciller Randall,
él dijo que estaban prontos para dar a conocer el tema de las actas, pero ese es el caballito de batalla básicamente que está utilizando la derecha para deslegitimar. Bueno, ya hablé demasiado. En todo caso, dejo ahí, por supuesto me presto después a todas las preguntas, dudas, interrogantes, después de escuchar al resto de los compañeros. Habla vos, Felisa. Bueno, cómo no, sigo yo. La verdad Dale. que Gracias, Felisa, por estuviste... acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Después a las 8 me tengo que ir porque tengo, en nuestra agrupación hacemos lo mismo. Vamos a Ah, repasar. está Hay una bien. ansiedad y unas ganas de los compañeros de conocer cómo se mueven estas cosas, cómo, lo que realmente uno ha vivido y ha pasado, ¿no? Comparto, Eduardo, totalmente lo que vos dijiste en cuanto a cómo transcurre la vida cotidiana en Venezuela. Personalmente me había fijado como tarea ir a recorrer almacenes, supermercados en distintos barrios y revisar no solamente los precios y la existencia de la mercadería, sino también el origen. Y me llamó absolutamente la atención, y esto lo quiero señalar porque es un proceso de industrialización muy primitivo, muy incipiente si se quiere, pero muy masivo, porque Sí. encontré en las alacenas de todos los supermercados, en las góndolas de todos los mercaditos donde fui, primero que frutas y verduras son de excelente calidad y son toda producción venezolana cuando antes hasta importaban eso. Carnes de todo tipo ofrecidas por los propios productores venezolanos. En cuanto al proceso de industrialización de alimentos, los lácteos hay de todas las variedades venezolanos. También hay extranjeros, pero quiero decir que hay manteca, crema, leche, yogures hechos en Venezuela. Y con el sello de hechos en Venezuela, que evidentemente debe ser una estrategia para que se note más que están en ese proceso. Productos de uso masivo como de higiene personal y como de limpieza, también básicamente hechos en Venezuela. Detergentes, lavandina, shampoo, jabones, todo eso que antes importaba, hoy evidentemente la necesidad tiene cara de eje, como dice el dicho, y los venezolanos o el propio gobierno se ha dedicado a reemplazar lo que antes importaba por producción local. Obviamente que hay sectores como el textil donde prácticamente no vi nada nacional, vi básicamente cosas importadas, mucho de la India y de China y de países del sudeste asiático que tienen ropa barata y están y evidentemente abasteciendo a Venezuela, a los venezolanos. Eh, yo quiero resaltar un aspecto, lo difícil que resulta para un país cuando recibe sanciones de este tipo que lo quitan del sistema internacional de transacciones. No se puede exportar, no se puede importar, no se puede transferir, con lo cual uno queda prácticamente aislado del mundo. Y si no tiene una industrialización, un proceso de soberanía alimentaria o de soberanía en otros aspectos de la industria, queda totalmente, como le pasó a Venezuela, sin elementos básicos, como fue ¿se acuerdan lo que siempre se mencionaba, lo del papel higiénico, que ni siquiera había papel higiénico en Venezuela? Esto llevó a un proceso de descontrol en toda la economía, caída del Producto Bruto, caída del empleo, hiperinflación, ustedes habrán también escuchado eso, que hoy y hace varios trimestres que están revirtiendo, el PBI está creciendo y está la inflación bajando. Nosotros llegamos y a los pocos días antes habían dado a conocer el índice de inflación de junio, que fue del 1% en el mes, con lo cual para ellos era un número que no lograban hacía como 36 meses y estiman que ese número se puede sostener de aquí a fin de año. Estuve revisando los análisis económicos de Conview, que es una consultora venezolana que tiene más de 25 años, muy seria, y que no es favorable al régimen de Maduro, pero tampoco es una consultora que dice cualquier cosa en contra por decir, sino que es bastante sensata y hablaba de la posibilidad de que este proceso se mantenga. A cambio de esto tuvieron que permitir el uso de doble moneda. Las transacciones hoy en Venezuela se hacen tanto en dólares como en bolívares y no hay una preferencia del público por uno de los dos, sino que conviven las dos monedas en armonía, digamos, y se ponen de acuerdo las dos partes de la transacción para
establecer el precio o pagar en la moneda que más les convenga. Es importante destacar que nuestras transacciones no son para grandes transacciones, sino son para comprar un paquete de cigarrillos, comprar, no sé, algo, unos caramelos, y esto podría ser cuestionado porque implica un proceso de dolarización, pero es una dolarización de hecho, no es una dolarización legal, y la apuesta del gobierno es que en la medida en que vayan recuperando la actividad económica y manteniendo la inflación a raya, puedan recuperar también la preferencia de la gente por el peso bolivariano. Venezuela, todos sabemos, ha sido sometida a todo tipo de, acá estamos hablando entre compañeras y compañeros, a todo tipo de sanciones, a bloqueos, a amenazas, no sé, no dejaban entrar a los barcos que le podían traer alimentos, ¿no se acuerdan los barcos que porque eran de Irak no los dejaban entrar? Ellos prácticamente, además, tienen el problema de que un barco que les quiera traer cualquier cosa, si va a Venezuela o sale de Venezuela, las compañías, no es solamente un problema de puertos y transporte, las compañías aseguradoras no los aseguran, con lo cual es imposible mover la mercadería de un lugar al otro. La han pasado y la están pasando todavía mal y a pesar de eso están saliendo, con lo cual, yo que digo, hay una clara organización del imperio norteamericano para sacar a Venezuela para sacar el gobierno de Maduro de Venezuela. El imperio americano, en las circunstancias en que está hoy, es una cuestión geopolítica, no solamente el petróleo, sino la cercanía con el propio territorio, los vínculos que Venezuela está firmando con Rusia, con China, con Irán, con lo que se llama el eje del mal, digamos, la ayuda que ha recibido de países en desarrollo como la India y Turquía, dos países que han ayudado muchísimo a Venezuela. Realmente es una ofensiva que en este momento encuentra un punto, si se quiere, relativamente fácil para instalar esta cuestión de que ha habido fraude. En Venezuela no ha habido fraude, la institucionalidad que tanto le exigen a Venezuela no la tienen en cuenta para otros países, como Eduardo decía, el propio Estados Unidos tuvo ese conflicto con lo que denunció en su momento Trump. Ahora, a Venezuela se le exige y se ingiere en sus asuntos internos como no se debería hacer. El pueblo venezolano votó en libertad, la jornada fue fantástica. En Venezuela hoy se la ve tranquila, se puede andar por la calle y además lo que tenemos que saber es que el proceso a pesar de todos los contratiempos que tuvo y del declive también que tuvo luego del fallecimiento del comandante Chávez, tuvo un proceso de distribución de la riqueza, que no es solamente que ganaron más porque el petróleo tuvo buenos precios internacionales, no, esos precios internacionales, el gobierno tuvo la decisión política de repartirlo. ¿Y cómo se ven eso que se reparte? Se ven que hoy los barrios esos que antes, bueno, el que hacía sus necesidades más arriba, porque son todos en la ladera de las montañas, los barrios más pobres, el que hacía sus necesidades arriba le caía el de más abajo, hoy hay placas. Hoy hay agua, antes había una sola canilla en la base de la montaña, hay salitas de salud, todo eso significó una tremenda redistribución de los ingresos y fue ese proceso tan virtuoso que logró sacar a tantos venezolanos de la pobreza que lamentablemente hoy volvieron a esos niveles preservando las conquistas en infraestructura que habían tenido, pero en ingresos, sobre todo los empleos estatales y los jubilados, están muy bajos y es lo primero que ellos quieren recomponer. Una de las principales cuestiones que uno hablando con la gente que ha podido hablar, por eso digo que nadie, si bien nos cuidaban y tenían el cuidado de que entremos al hotel, de que no nos quedemos hasta tarde, pero he podido hablar con un montón de gente, el principal problema que sienten ellos es la desunión de la familia, los que han emigrado, lo sienten, cada uno con lo que hablas, el problema que más grave de Venezuela es ese. Entonces, la solución que muchos encuentran es decir, bueno, si lo sacamos a Maduro, que es la causa de que nos sancionen, nos levantan las sanciones y entonces vamos a estar unidos a las familias de vuelta y Venezuela va a ir para adelante. Ese es el razonamiento que ha entrado en mucha gente. Lamentablemente, todos sabemos que la derecha en el gobierno hace lo que está haciendo Milei acá. La derecha está
en este momento en el mundo, en una ofensiva contra todos los gobiernos que puedan ser de un signo político más de izquierda o nacional y popular, y el garantizar y poder aportar a que el triunfo de Maduro se consolide, creo que es una obligación de todo militante que quiere que quiere que la lucha antiimperialista triunfe en nuestro continente y que además este triunfo de Venezuela no es un triunfo de ellos, es un triunfo de América Latina, es un triunfo del mundo, es un triunfo de la izquierda, se podría decir, de todo el mundo, y me parece que esa es nuestra tarea, ¿no? Por supuesto que tienen mil problemas, no les voy a decir hay mil problemas de comunicación, ellos son a veces autoritarios, puede haber corrupción, no lo sé, de eso hablan los medios, pero todo el tiempo, en todos los gobiernos que no les gusta, parece que la gente que no les gusta a ellos siempre es corrupta. Los de derecha nacen todos honestos, nosotros nacemos todos corruptos, pero bueno, en el mundo, digo, en el mundo, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas para ahondar más en detalle, pero no son los verdaderos motivos. Acá el verdadero motivo es que Venezuela es un botín del imperio y el imperio fue quien movió toda esta maquinaria que se orquestó con los presidentes afines de nuestra región y del resto del mundo. Así que Venezuela es una lucha nuestra y por eso creo que tenemos que defenderla, ¿no? Y me parece que como información lo importante es que si ellos logran zafar o salir de este momento donde la violencia se desencadenó, porque nosotros hemos sido también testigos de situaciones de violencia ese lunes postelectoral, si logran vencer esta violencia y logran afirmarse en el poder, tienen un futuro grande, porque están haciendo un proceso virtuoso desde el punto de vista de la transformación de la estructura productiva del país. Por ahora, si después quieren, pero para darle lugar a los demás, ¿no? Gracias, Felisa. Bueno, ahora tiene la moneda, no sé si Carlos o Ariel. Ariel, desmuteate, desmuteate. Como quiera Carlos, si tiene tiempo, eh, hablando ir tomando, dejando de lado lo que comentaste vos, Eduardo, lo que comentó Felisa, y un poco intentando interpretar qué es lo que los compañeros quieren saber o puedan llegar a interesarles en las discusiones que se están dando en todos los ámbitos con respecto a la elección en Venezuela. Primer tema, fuimos invitados por el Consejo Nacional Electoral, que es el quinto poder del Estado, aparte del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, está el Consejo Nacional Electoral, o sea que es independiente, autónomo, y que controla el proceso electoral desde hace 25 años, desde la nueva Constitución bolivariana. Un tema me parece importante a considerar y tener en cuenta, ver los procesos electorales anteriores, el chavismo, el PSUV o hoy el madurismo o el nicolismo, porque en las propagandas en la calle era Nico presidente. Está asentado siempre entre el 45 y el 55%, o sea que este 51% no debería llamar mucho la atención porque está dentro de los parámetros de lo que históricamente sacó el chavismo. Sí, es curioso que la oposición en manos de esta Corina, de esta persona, de esta mujer, Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pudieran haber sacado el 70% como ellos dicen, mucho más cuando no eran los únicos candidatos opositores. Hay otros 8 candidatos opositores, todos ellos opositores de verdad, digamos, son partidos políticos que nada tienen que ver con el socialismo, con el chavismo, que son de derecha, que son evangelistas, que son de diferente raza y pelumbre, y que en lo que fue todo el proceso electoral participaron siendo muy críticos del gobierno y que, a diferencia de Machado y de González, en el momento de impugnaciones no objetaron o no salieron a hacer campaña contra los resultados finales. Todo hace prever porque
todos tienen las actas famosas que se están reclamando, porque el sistema así genera a cada uno de los fiscales que están en las mesas. Vale la pena recalcar que yo creo que todos los compañeros pueden llegar a decir más o menos lo mismo. Yo en todos los colegios que tuve, que fueron 5, había fiscales de todos los partidos, no sé si de todo, pero había 6, 7 fiscales en cada centro electoral, en cada mesa electoral. Con lo cual cada uno de esos fiscales se llevó la boleta famosa, el chorizo, que es una boleta muy larga, firmada por todos, lo cual supone que nadie salió a hacer campaña con algo que no fuera verdad o no salieron a mentir, por lo menos poniéndole una fuerte definición favorable a Maduro. Todo lo demás aceptaron el resultado mayormente sin decir nada o por lo menos sin muchas objeciones. Tema importante que creo vale la pena destacar, porque hubo gente o representantes o diferentes personajes políticos que fueron rechazados, que no se les permitió el ingreso a Venezuela, principalmente porque no estaban invitados. Yo de todo lo que escuché, algo que me causó grata y coincidencia y muy gráfico. El primer día creo que tuvimos por ahí, hubo un único y primer encuentro con Maduro en un acto donde estaban todos los representantes internacionales hablando de este tema. Él decía que él iba a hacer una cosa, iba a poner a Randel, que es el vicecanciller, en un avión el próximo 6 de noviembre, creo que es la elección en Estados Unidos, lo iba a mandar a Nueva York, le iba a decir que llegara a Migraciones y que dijera que quiere ser veedor en la elección entre Trump y el representante del Partido Demócrata, que todavía no está definido, y dice, y seguramente no es que lo van a repatriar o que no lo van a dejar entrar, lo van a meter preso como mínimo. Y creo que es muy cierto. A nadie se le ocurriría ir como vedor o decir que es vedor o que quiere ir a controlar un proceso electoral cuando no está invitado por la autoridad pertinente. En Venezuela y en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo es así. En Argentina es así. Nadie va a venir a controlar si no está invitado. Y la oposición lo que hizo y se suponía era invitar a grandes figuras para tratar porque había todo un plan que se supone que ya estaba previamente planificado, que era una vez que terminara la elección, gritar fraude y que salieran todos los referentes que estaban allí a hacer campaña al respecto, mover a sectores que se movilizaran y generaran disturbios, cosa que sucedió. Le falló este tema de no tener voces disonantes externas dentro de Venezuela porque se frenó el ingreso a cada uno de ellos, principalmente porque no estaban invitados. El caso de Alberto Fernández vale la pena comentarlo porque me lo preguntaron, creo que todos los periodistas que me llamaron en estos, en esta última semana. Y para aclarar, Alberto no es que no lo dejan entrar porque dijo que el que ganaba, ganaba y el que perdía, perdía. Eso es natural, es lógico, no está de más decirlo, y nadie es tan ignorante ni tan obtuso como para enojarse por eso. De hecho, lo dijeron prácticamente muchos y todos vedores y personajes políticos de Latinoamérica y del mundo. El problema de Alberto particularmente fue que él dijo que se iba a reunir con Corina Machado y que iba a atender el reclamo o las objeciones que la oposición podía llegar a hacer. Y ahí hay otro tema que vale la pena destacar. Uno es
vedor, va a ir a controlar el proceso electoral administrativo, que el proceso funcione bien, que se deje votar, que los días previos hubiera una campaña limpia, sin freno de participación para nadie, y que obviamente el día de la votación pudieran votar todos y cuanto aquellos se acercaran a votar. Como bien dijo Eduardo, el proceso electoral, el sistema electoral venezolano es casi ejemplar, toda vez que es un modelo de control cruzado en tres dimensiones, en tres niveles. Uno llega, primero hay que acreditarse en el padrón, con huella digital, con documento, posteriormente pasa a la computadora, elige en la pantalla el candidato que quiere votar, la máquina le pregunta, ¿este es el candidato que usted quiere votar? Diga sí, pone sí, te sale la boleta con la cara del candidato y la pones en una urna. A posterior al cierre del proceso electoral, tiene que coincidir la cantidad de gente que puso el gancho y la huella digital, gente que votó en la computadora y gente que puso la boleta. O sea, si no coinciden ninguno o hay alguna incongruencia en cualquiera de esos tres controles, la urna se cierra, queda observada. Y así fue el sistema y uno lo pudo apreciar en todos los lugares donde estuvo. Eh, yo creo que, como bien se dijo, había posteriormente el día, a ver, el otro tema de las actas y de los que los compañeros nos reclaman como un argumento que uno puede defender más o menos, puede estar más o menos de acuerdo, pero por lo menos es lo que nos planteaban a nosotros el porqué, y en esto se cansó Maduro de decirlo en todos los actos donde lo vimos, que se iban a atener a la Constitución. Más de una vez dijo, lo único que vamos a hacer es respetar a la Constitución, respetar a las normas que ya están establecidas. Y las normas que están establecidas plantean que el sistema tiene 16 auditorías que empiezan hoy. Hoy era el jueves, era la primera auditoría que había que hacer para chequear que el primer dato establecido en el proceso electoral estuviera de acuerdo. Y después a lo largo de los próximos 30 días hay otras 15 auditorías más y el dato final, el reglamento electoral y la constitución bolivariana permite que se haga a los 30 días del cierre del escrutinio, con lo cual, a ver, nos puede parecer una locura, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero no esperemos encontrar un sistema igual que el nuestro o como nosotros nos manejamos, porque cada país tiene particularidades. Como bien dijo Eduardo, los Estados Unidos, que no tiene autoridad electoral que registre cómo se lleva adelante el proceso electoral, sino que cada gobernador es el presidente del Consejo Nacional Electoral o el presidente o la autoridad electoral, son los que determinan cómo y de qué manera se hace recuento en su estado. O sea que son independientes, cada uno tiene un método diferente. No es, a mi entender, no es un buen sistema, pero es el sistema de ellos, lo utilizan, así se ponen de acuerdo, problema de los Estados Unidos en cómo es el sistema. Bueno, acá lo mismo, las otras 31 elecciones que hubo en Venezuela en 25 años, a promedio de una elección y pico por año, toda vez que hubo muchos referéndums, que hubo elecciones parlamentarias, elecciones de gobernadores, elecciones para todo, o sea, hubo 31 elecciones en 25 años, fue el sistema que se utilizó siempre, que nunca generó mayor inconveniente y que yo creo que hoy genera inconveniente porque hay otro verdadero motivo detrás, no es si el proceso fue más o menos transparente, sino que el intento y la necesidad de que perdiera el chavismo estaba atado a cualquier previa decisión y que esto no tiene más ni nada mucho más que ver, que es otro montón de cuestiones que están más ligados a las riquezas
del subsuelo venezolano. La reserva más importante de petróleo del mundo están en Venezuela, que desde hace 25 años la administra y la explota y la comercializa Venezuela, cuando antes de eso lo hacían las muchas empresas internacionales que operaban y que explotaban el petróleo en Venezuela. Obviamente, a todos los compañeros está además explicarle cuál es el modus operandi de los Estados Unidos y de esas compañías a la hora de querer hacerse de las riquezas de cada uno de los países. Un dato que Ariel, me parece importante establecer, porque, y ya voy terminando, es lo de Bolivia, la coincidencia o lo parecido a cómo fue el proceso del 19 y 20, aprovecho y hago propaganda. Estoy terminando el libro y ahí un libro sobre lo que fue el golpe en Bolivia y los motivos y los por qué, y el contrabando de armas que se hizo desde Argentina, pero viendo cómo fue el proceso y cómo fue el rol de la OEA, ahí después está Carlos para que lo explique mejor. Es muy parecido, casi semejante todo. El quilombo que se arma en la calle, la previa de la impugnación y decir que hubo fraude, los organismos internacionales o algún que otro gobierno de la región. En aquel momento en Bolivia estaba la derecha gobernando en la mayoría de los países, todos habían salido casi al unísono a decir que había habido trampa de Evo. Acá pasó más o menos lo mismo y un año después en Bolivia, la OEA terminó reconociendo que cuando dijo que había habido fraude se había equivocado y que el control, la auditoría que había hecho ese día estaba mal hecha o no la había generado correctamente. Creo fundamental que después podemos pasar a algún video, tengo varios videos de lo que pasó a posterior de la elección, pero hubo sí un planificado, un ataque a hospitales. Yo vi cómo hicieron mierda, justo pasábamos ahí con el micro. Fue inmediatamente posterior a la proclamación de, de Maduro. Si a mí me preguntan, digo que no creo que haya sido conveniente proclamar a Maduro a menos de 12 horas de que se conociera el resultado electoral, porque eso pudo haber incentivado la salida de esas barras bravas que rompieron todo, pero también había mucha gente, y yo vi cómo bajaba gente de los barrios, digamos, ¿no? Y que eso está muy atado a lo que explicó recién Felisa y Eduardo. Hay gente que está esperanzada en que, porque sus familiares están afuera, porque la situación mejore para que vuelvan, votaron un cambio. Pero también los argentinos sabemos, y nosotros que somos militantes de Frente Grande, ya tenemos la experiencia de muchos argentinos que dijeron que querían votar un cambio en el 2014, por más que estábamos bien, pero que querían votar un cambio y después donde terminamos. Y yo creo que acá está pasando en gran parte los que votaron contra Maduro, contra el gobierno. No es porque hoy se esté mal, porque se está mucho mejor que siempre, pero fue motorizado por ese ímpetu de cambio que lamentablemente después se genera en contra de los intereses de la gente. No me quiero extender más, Ariel, después eso, podemos Ariel, seguir redondeemos dando. porque Carlos después se tiene que ir también. Gracias. Sí, dale. No, y aparte te vamos a cobrar aparte porque pasaste el chivo del libro que vas a sacar, eso es otro Sí, precio sí. ya. Dale, Carlos. Elisa se tiene que ir por ahí. Ah, Bueno, Felisa, vos cuando te tengas que ir, avisanos, ¿eh? no, pero yo voy a ser muy cortito, ¿eh? Así le dejo a Felicia antes de a Felisa antes de irse cualquier cierre que quiera hacer. No, primero lo más interesante es la coincidencia, porque nosotros no estuvimos mucho tiempo juntos, los cuatro, prácticamente nada, Nada. y vimos lo mismo, y vimos lo mismo, y no nos pusimos de acuerdo en lo que decir en este Zoom, ni mucho menos. Así que indudablemente lo que vimos es lo que está pasando, por eso compartimos tanto. Em, la tasa de crecimiento, la disminución de la inflación, después de haber tenido inflación de 4 dígitos,
y de una caída de entre el 70 y el 80% del PBI después del bloqueo, en otro país probablemente no se hubiera notado en la economía real, en la economía cotidiana, porque la concentración se hubiera limitado a la élite de poder económico. Pero aquí se nota en la calle. Quiere decir que hay un proceso de conexión muy grande entre la estadística macroeconómica y la vida real. Este, la, Me tomo de esto último que decía Ariel porque yo noté algo parecido conversando mucho con la gente. Es decir, la recuperación la reconoce todo el mundo, porque la vive todo el mundo. Pero hay una lectura que es la de los que iban a votar. Estoy hablando de la percepción en los días previos a la elección. Los que seguramente iban a votar a Maduro, que era lo que te decían. Si ya pasamos lo peor y logramos sortear lo peor, ahora que se avecina un proceso de más diálogo, de más relación política, etcétera, tenemos que apostar a la continuidad. Y del otro lado, te decían, reconocemos que estamos bien, pero esta gente que está es la causante de todas las penurias que pasamos, por lo tanto tenemos que salir de este clima. Y yo notaba ahí cierto paralelismo con el cansancio que tuvo la sociedad nuestra, argentina, de nosotros. Se cansó de nosotros. Y entonces, cuando te pasa eso, es como cuando te querés separar, te digan lo que te digan, vos te querés separar, y punto. Y ahí ya entonces no hay diálogo razonable, digamos, no hay elementos de racionalidad política, sino que son sensaciones, ¿no? Y esto nos lleva, no sé si aquí, si Felisa y los compañeros Eduardo y Ariel habrán sentido lo mismo, esto nos daba una sensación de mucha incertidumbre previa. Es decir, yo personalmente no hubiera podido dar un vaticinio, pero no por el deber de imparcialidad que tenía, el compromiso de imparcialidad que tenía como observador, sino porque no lo tenía, sinceramente, no tenía la percepción. Es más, les voy a decir más. Algunos sectores vinculados al gobierno, captando esto, percibiendo esto, decían, nosotros no necesitamos una elección que se extienda mucho más allá de los indicadores normales, habituales, porque se nos va de la mano. No sabemos qué puede pasar con ese plus de votantes. No sabemos qué puede pasar. Nosotros estamos mucho más seguros y mucho más tranquilos con el dominio, con el control del aparato partidario. Lo cual, a mi manera de ver, y de esto también tenemos experiencia en la Argentina, que uno no puede depositar el destino de una elección al control del aparato partidario. Las elecciones hoy se ganan irradiando, no controlando, sino irradiando. Y ahí las redes, que tienen un efecto muy fuerte sobre el electorado joven, indudablemente marcaban una pauta no justamente para el gobierno, sino para la oposición. Aún así, yo estoy convencido que los resultados son reales por la eficacia del sistema electoral. Yo participé como observador por un observatorio reconocido internacionalmente y tuvimos obligatoriamente, para que nos concedieran la visa como observadores ante el Consejo Nacional Electoral, que participar de una docena de audiencias previas. Nosotros lo hacíamos por Zoom aquí en la Argentina, los otros lo hacían presencialmente, para fiscalizar cada una de las fases del proceso electoral. Y cada una de esas actas, al final de cada audiencia o de cada auditoría, tenía que estar firmada por los fiscales que participaran tanto desde el punto de vista político como los expertos tecnológicos de cada una de las fuerzas políticas. Así que se les tornaba muy difícil aprobar eso y al día siguiente decir que eso había funcionado mal. Pero en los últimos días vimos un retaseo de la aprobación por parte no de los demás candidatos opositores, sino del sector de Edmundo González. Pero yo quiero terminar
Eh, quería decir algo antes de la reflexión final. Ustedes saben que, a diferencia de los sistemas nuestros, la primera reforma constitucional de Venezuela, que fue en el año 99, porque después, en el año 2007, hubo una segunda reforma, un segundo proceso de reforma constitucional, que fue sometida a un plebiscito, como marca la ley de reforma constitucional, y ese plebiscito se perdió. Por lo tanto, no pudo haber segunda reforma que iba a profundizar los cambios de la primera reforma. Pero a raíz de esa primera reforma, que es la que rige hoy, en Venezuela no hay 3 poderes, sino que hay 5 poderes del mismo rango. El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder electoral, que es autónomo, y el poder popular. Y el poder popular se expresa a través de instituciones de poder popular que son las que convierten a esa democracia representativa clásica en una democracia mucho más vital, a través de los consejos comunales, del presupuesto participativo, de una cantidad de instituciones que son las que van penetrando en la... entonces no es únicamente el control del aparato partidario, sino que es la sensación que tiene mucha gente de que participa de su gobierno. Bueno, pero quiero terminar con una reflexión, con 2 reflexiones finales. La primera es sumarme a un planteo que hizo Felisa, y es que, compañeros, compañeras, yo creo que aquí somos grandes, somos militantes, somos compañeros y tenemos que saber que no estamos hablando de transparencia democrática, compañeros. Aquí la persona que hasta hace 5 años estuvo pidiendo una intervención militar de los Estados Unidos y estuvo sosteniendo las 943 sanciones que tiene Venezuela, tanto a nivel de instituciones políticas y económicas como a nivel personal de sus funcionarios. Les doy un ejemplo. La Unión Europea fue invitada como observadora internacional. Y en los acuerdos previos con el gobierno, mejor dicho, no con el gobierno, sino con el Consejo Nacional Electoral, le transmiten al presidente del Consejo Nacional Electoral que la Unión Europea está dispuesta a levantarle las sanciones individualmente al presidente del Consejo, lo cual fue interpretado como una suerte de soborno para que él fuera mucho más flexible en la interpretación de los datos. El presidente del Consejo denunció esto y generó un pronunciamiento uniforme de los 5 miembros, 3 del oficialismo, 2 de la oposición, determinando que por ese hecho la Unión Europea no era un observador confiable. Es un pronunciamiento público que se puede encontrar públicamente. Bueno, pero entonces, compañeros, acá de lo que estamos hablando, a mi manera de ver, es que hay un momento geopolítico muy particular que no se daba en el mundo de hace muchos años, de ocaso irreversible del eje atlántico, que gobernó el mundo a su placer durante todo el último siglo, y eso no se perdona, eso no se cede gratuitamente. Se está perdiendo la guerra en el sudeste asiático para contener la proyección de China hacia el Pacífico. Se está perdiendo la presencia en Asia Central, tal es así que el caos que dejó la huida de las tropas norteamericanas de Afganistán lo estabilizó el eje Rusia-China. En China, la semana pasada, los líderes de las 2 fracciones de Palestina, que eran irreconciliables durante los últimos años, y que eso primero lo provocó el gobierno de Israel, pero además lo aprovechaba el gobierno de Israel diciendo que no tenía un interlocutor unificado. Se unificaron en Pekín, en Beijing, la semana pasada. El presidente de la Unión Europea transitorio, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, que no nos simpatiza desde el punto de vista de su ideología de ultraderecha, es una de las personas de la ultraderecha internacional que se está transnacionalizando en Europa, pero tiene un planteo soberanista. Tiene un planteo soberanista. Y se reunió con Zelensky, con Putin
y con Xi Jinping. Tal es así que la Unión Europea, las reuniones que tenían que estar, porque él es presidente pro tempore durante este semestre, que empezó el 30 de junio, el 1 de julio, mejor dicho, de la Comisión Europea. Entonces, el resto de los organismos de la Unión Europea le sabotean todas las reuniones que se iban a realizar en Budapest, en Hungría, por motivo de que él ocupa la presidencia pro tempore, la están llevando a las distintas sedes de la Unión Europea, a Estrasburgo, a Bruselas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por primera vez Zelensky habla de la posibilidad de un proceso de paz. Tal es así que la Cancillería rusa dijo, nos agrada este pronunciamiento de Zelensky que abre la posibilidad de una negociación. Entonces, están perdiendo en Europa, están perdiendo en el sudeste asiático, están perdiendo en Asia Central. En Beijing se materializó la normalización de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita, principal proveedor de petróleo a todo Occidente, había firmado en Bretton Woods y ratificado la cantidad de años después que se venciera ese contrato, el compromiso de que los contratos de petróleo se tenían que hacer en dólares. Eso terminó. Y Arabia Saudita provee contratos en dólares a Occidente, pero todo el petróleo que va hacia otros países se hace en contratos de moneda local. Y esto está implicando un retroceso del dólar como moneda internacional, que no es determinante por el momento, sigue siendo la primera moneda, pero que implica una tendencia regresiva del poder financiero de Occidente. Y los BRICS están creando su nuevo SWIFT, al cual pertenece Venezuela. Si ustedes en Caracas, compañeros, los que hablaron antes que yo, estuvieron en la Plaza Bolívar en algún momento, no sé si ustedes vieron un mural de más de 100 metros, porque es toda una ochava, una esquina, de la amistad entre Venezuela e Irán. Eso Occidente no lo perdona. De eso estamos hablando, compañeros. ¿Ustedes se creen que Corina Machado le interesa la pulcritud del proceso de escrutinio? Entonces, sepamos de qué estamos hablando. Ahora, dicho esto, entonces, están perdiendo en África. Se está construyendo en África una legión de países antiimperialistas que están saliendo del marco francés. Es una moneda que gobierna la economía de 14 países africanos extrayéndole. Francia no tiene marco, no tiene franco porque está en el euro. Pero los 14 colonias africanas de África, las 14 colonias africanas comercian, mejor dicho, le transfieren los metales preciosos, los diamantes, el uranio, el petróleo, las tierras raras, todas las reservas de recursos naturales y de biodiversidad en franco francés. Y se están revelando. Quiere decir que frente a este declive estructural, necesitan refugiarse en América y dinamitar la posibilidad de que América pueda enrolarse dentro de ese esquema geopolítico nuevo, distinto, alternativo. Eso es lo que se está jugando. Quiero terminar con dos cosas. Ustedes habrán escuchado hablar de la guerra híbrida. La guerra híbrida es lo mismo que una reunión híbrida, que es tanto presencial como virtual. Bueno, la guerra híbrida se da en territorio material y en territorio simbólico, que es acá. Y acá la están ganando porque tenemos compañeros que de mucha buena fe nos siguen diciendo que el problema es que hay que mostrar las actas. Y yo creo que una vez que en el pueblo, que es donde uno necesita conquistar aliados, esa guerra tomó en el lenguaje el nombre de la palabra acta, honestamente creo que hay que mostrar las actas. Y lo tienen que hacer lo antes posible. Los tiempos, como es una guerra política, lo tienen que hacer en tiempos políticos, no en tiempos de lo que dice la ley electoral. Lo tienen que hacer en tiempos políticos. Y esto es lo que se está tratando de plantearle al gobierno de Venezuela. Como el CNE no quiere presentar esto, porque quiere desde la oposición, desde los miembros de la oposición, sostener el clima enrarecido, Maduro acudió ayer al Tribunal de Justicia Ordinaria
para pedirle al tribunal que le exija al CNE, como orden judicial, que presente los resultados. Y creo que es lo que hay que hacer. Y de esto están pugnando. Hay un comunicado que debe tener 10 minutos, conjunto de México, Brasil y Colombia, que vendría a ser el preanuncio del reconocimiento del resultado. Es fundamental que estos 3 países reconozcan el resultado. Fundamental. Venezuela no puede quedar aislada de América Latina teniendo a Venezuela de un lado y a Brasil, México y Colombia de otro lado. Tienen que estar en el mismo lugar. Para eso Venezuela tiene que hacer lo suyo y Brasil también tiene que hacer lo suyo. ¿Por qué? Porque si Venezuela cae, Trump llega a ganar en Estados Unidos y tiene la fuerza de Milei en el Cono Sur, que además se puede proyectar a otros países del Cono Sur, se vuelve a parar Bolsonaro en Brasil. Y ahí sí tenemos dinamitada completamente la región. Compañeros, yo creo que estas son las categorías que nosotros tenemos que saber que estamos hablando cuando hablamos del proceso electoral de Venezuela. Por lo demás, comparto y firmo con las 2 manos todo lo que dijeron mis compañeros anteriores. Gracias, Carlos.